Buenas noches, hermanos. Es para mí un placer estar con ustedes y tener un momento de meditación en la palabra de Dios. Y para mí también es un honor, ¿verdad?, poder compartir con esta iglesia tan amada de nosotros, tan amada de la iglesia Betel, una iglesia que le queremos mucho y que ustedes hayan tenido, me hayan dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Es para mí todo un honor y un placer. Y esta noche, hermanos, me gustaría que meditáramos un poco en algunos asuntos de la vida de Gedeón y más concretamente en su llamado, en lo que Dios hace para llamar a Gedeón. Ya sabemos que Gedeón vivió en una época eh, muy difícil, ¿verdad? Una época de mucha anarquía en el pueblo de Israel. Está allí en el libro de los jueces. Y la característica de ese libro es lo que dice en Jueces 17, ¿verdad? No había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, había una anarquía total, ¿verdad? No había un gobierno, por decirlo así, no había eh, quien gobernara, no había quien mandara, simplemente era una anarquía, hermanos, lo que es una anarquía. Y una de las cosas que vemos durante la época de los jueces es un pueblo de Israel que desobedecía, ¿verdad? Hacían lo malo ante los ojos de Dios. Dios como se los prometió, ¿verdad? Como se los prometió cuando estaban con Moisés y desobedecían, si se apartaban, ¿verdad? Los iba a dejar caer en manos de sus enemigos. Caían en manos de sus enemigos, los israelitas después de un tiempo se arrepentían y Dios les levantaba a alguien, ¿verdad? Un juez, eh, les levantaba que los libraba, otra vez entraban en comunión con Dios y volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y así se la vivieron. Si nosotros leemos el libro de los jueces vamos a ver cómo suben y bajan y suben y bajan y esta es la tónica de este libro. Ya todos conocemos muchas de esas cosas. Y en la época de Gedeón, ¿verdad? Ahí en el capítulo 6 no voy a leer todo, hermanos, voy a leer algunas partes y voy a ir platicando las otras, que era lo que pasaba. Es largo esto, ¿verdad? Versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los hijos de Israel vuelven a caer, ¿verdad? Y entonces ahora Dios los entrega en las manos de Madián, ¿verdad? Y entonces, y los madianitas los traían fritos, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 2 que incluso los israelitas se escondieron en las cuevas, en las cavernas y en lugares fortificados, porque venían los madianitas y les robaban toda la comida, les destruían las cosechas y les robaban la comida, ¿no? Dice no les dejaban de comer ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, no les dejaban de comer y les ganaban con todo lo que tenían para comer y destruían la cosecha y eh, cuando llama a Gedeón, Gedeón está como moviendo trigo, pelando trigo, una cosa así, ¿verdad? Y porque lo tenía que esconder de los madianitas, o sea, habla de que no les dejaban de comer, les quitaban la comida, ¿ok? Y, y esto es una enseñanza interesante, hermanos, no voy a ahondar en ella, pero siempre pensemos que Satanás lo primero que quiere quitarnos es que nos alimentemos. Satanás siempre va a buscar que dejamos de leer la Biblia, que dejemos de meditar en ella, que dejemos de alimentarnos, hermanos. Si nos dejamos de alimentar, nos debilitamos. Si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de meditar en ella, pues nos debilitamos. Y esta es una cosa de las que hace el enemigo, ¿verdad? Siempre va a buscar quitarnos la Biblia de, de las manos, quitarnos la espada de la mano. Entonces, los hijos de Israel, pues imagínense, los traían fritos los madianitas y entonces clamaron y Dios les envió un varón, ¿verdad? Un profeta y les dijo, oigan, pero si este
de parte de Dios, yo los hice salir de la tierra de Egipto, ustedes vieron mis maravillas, los libré de las manos de Egipto, ¿verdad? Los eché delante de los egipcios, no debéis temer a los dioses de los amorreos, ¿no? Israel había caído en la idolatría y y en medio de eso, ¿verdad? Que el pueblo tenía que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Manda un profeta para que escucharan sus palabras, para que recordaran las maravillas que Dios había hecho entre ellos. Vino un ángel de Jehová, dice allí en el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Josías Ebieserita. Ebieserita es un linaje de Manasés. Es un eh, un linaje, una de las familias de Manasés, o sea, este Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés, ¿no? Entonces dice, la cual era de Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Okay, entonces, imagínense a Gedeón, ¿verdad? De estar ahí escondido, sacudiendo trigo, ¿verdad? Para esconderlo, porque venían los madianitas y seguramente se lo iban a robar. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese que me quise, quise entender qué quiere decir estas palabras, varón osado y valiente, esforzado y valiente. Una otra traducción de estas palabras sería varón valiente y virtuoso. ¿Ok? Esforzado se podría también traducir como valiente, ¿verdad? Y valiente se podría traducir como virtuoso. Y esta palabra, virtuoso, ¿verdad? Porque uno puede pensar, eh, si uno ve la vida de Gedeón, ¿verdad? No era precisamente un tipo muy valiente, era un tipo, pues con los temores naturales de un ser humano. Pero si entendemos que esa palabra también es virtuoso, virtuoso también habla de una persona que sabe pelear, que tiene virtud para pelear. Más o menos esa podría ser otra traducción de esta palabra. De un hombre que sabe pelear, que sabe usar el arma, ¿no? Y esto es una enseñanza muy interesante porque eh, un hombre que sabe usar el arma, ¿no? Es lo que los cristianos deberíamos de ser. Eh, Hombres o mujeres que sabemos usar la espada, que sabemos pelear con la espada, que sabemos usar la palabra de Dios para pelear. Dios no nos manda a pelear, Dios nos manda a resistir al enemigo, pero sí tenemos que desarrollar esa habilidad para usar el arma, para usar la palabra de Dios, para usar la Biblia eh, en las peleas, para saber usar el arma que Dios nos ha dado para pelear. Y esto habla de esta palabra. Eh, Podríamos decir que Gedeón era un hombre, hablando de sus habilidades naturales, ¿verdad? Era un hombre esforzado y valiente, o valiente y virtuoso, ¿verdad? Un hombre que sabía usar el arma, ¿ok? Un hombre que tenía alguna habilidad para la guerra. Eso sería una traducción más exacta. Y en esto nos debemos de convertir, hermanos, en personas habilidosas para la guerra, ¿no? A veces cuando a mí vienen hermanos con a consejería, con algunos problemas, ¿verdad? En algunos temas. Muchas cosas, muchas veces descubrimos o puedo ver que son hermanos que no leen la Biblia. Muchos de sus temas a resolver están claros en la Biblia, ¿no? Están allí en la Biblia. Claramente la Biblia les diría qué es lo que tienen que tomar en cuenta, qué tienen que resolver para resolver su problema. Y yo puedo observar que esos hermanos a veces han dejado la Biblia de lado, han dejado la palabra de Dios de lado, ¿verdad? Eh, es curioso cómo, eh, como lo decía un poquito antes, ¿verdad? Siempre el enemigo trata de quitarnos la palabra de Dios
y cómo eso precisamente es lo que nos causa muchos problemas. Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y aquí empieza este proceso que les digo, ¿no? Este proceso que, que yo observo en la vida de Gedeón, este proceso para ser usado. Eh, Primero debemos de entender que este proceso inicia en Dios, continúa en Dios y termina en Dios finalmente. No depende de nosotros, es un llamado a usarnos. Por supuesto que tenemos la opción de decidir ser usados o no. Eso es algo que nosotros podemos en nuestra libertad hacer o no, pero es algo que empieza en Dios, depende de Dios y termina con Dios y termina en Dios. Entonces, este proceso inicia con un reconocimiento exacto de nuestra condición, con, eh, con un reconocimiento exacto de cuál es nuestra situación en este momento. He aquí que, dice Gedeón, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Okay? Entonces, eh, Gedeón reconoce exactamente cuál es su condición. Mi familia es pobre, ¿okay? Mi familia es de escasos recursos y yo soy el menor en la casa de mi padre, ¿no? Entonces, ni siquiera soy el hijo mayor. eh, Entre el pueblo judío, más o menos, el tema de las herencias y el tema de las bendiciones iban por el hijo mayor, ¿verdad? Gedeón dijo: yo soy el más chico de la casa de Joás, se viene cita, soy el más chico de la casa de mi padre. Y esto me recuerda cuando el Señor Jesucristo, allí en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Esa pobreza espiritual que habla mucho de mi condición espiritual, del reconocimiento de mi condición espiritual, eh, de que reconozco exactamente cuál es mi condición espiritual. Y vamos a ser súper honestos, ¿no? La única realidad es que somos pecadores, ¿no? Podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? No soy muy inteligente, no soy muy hábil, no tengo muchas cualidades. Podemos reconocer muchas de esas cosas, ¿no? Pero eso no es tan relevante. Lo que es verdaderamente relevante es que soy pecador, ¿verdad? Y mi condición como pecador es de pobreza espiritual. Punto. Eh, yo merezco el infierno, ¿ok? Yo soy un pecador, soy alguien que ha ofendido a Dios. Digo, cuando no hemos conocido al Señor todavía, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Soy alguien que ha ofendido a Dios, soy alguien que ha quebrantado la ley de Dios, soy alguien que simplemente merece el infierno. No merezco nada mejor que eso. ¿Okay? Yo creo que esa es la experiencia de todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Ese reconocer que no merecemos eh, nada más que el infierno. ¿Okay? Una perdición eterna. De hecho, eso es lo que nos empujó a ir al Señor Jesucristo, al ver que en Él podíamos obtener la salvación, que en Él estaba la vida eterna, pero es simplemente reconocer que, eh, que ahí está nuestra pobreza espiritual, ¿no? En que somos simplemente unos pecadores, punto, ¿no? Soy pobre, ¿ok? Entonces, cuando, si nosotros podemos reconocer esa pobreza espiritual, es porque estamos conscientes de que eso es, ¿no? No tengo nada, Señor. Es, que, si soy un simple pecador y mi pecado me va a llevar al infierno y no merezco absolutamente nada más que el infierno, ¿qué traigo en las manos? Nada. Nada, hermanos. No hay nada que pueda traer en las manos.
Pero además esa debe ser nuestra condición ya cuando somos cristianos. La siguiente realidad es que aunque hayamos venido al Señor, seamos sus hijos, lo que tenemos en nuestras manos no es por nosotros, es por Dios. Es porque nuestro Padre ha puesto eso en nuestras manos. Los dones que son un regalo hermoso a nuestra vida, Dios los puso y ni nos los ganamos, ni los merecemos. Es un regalo que es del puro amor de nuestro Dios. La salvación y la vida eterna es un regalo que es un regalo, no la merecemos. Eh, y todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Así es que la realidad es que seguimos siendo pobres, hermanos, porque ya no en esa condición de perdición, ¿verdad? Pero la realidad es que seguimos siendo pobres porque no tenemos nada de nosotros. ¿Sí? Eh, Absolutamente nada es por nosotros, o nosotros no lo hemos ganado, o nosotros lo hemos obtenido de alguna manera. Es nuestra pobreza absoluta. Vaya, ahora somos ricos, pero somos ricos por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No es algo que nosotros ni nos merezcamos, ni lo hayamos ganado, ni lo hayamos obtenido. Esto no es un llamado a la vagancia, hermanos, porque pues tenemos que trabajar y la Biblia dice que el que trabaja no coma, pero si somos honestos es algo que Dios ha traído a nuestras manos. Lo que sea, ¿no? Lo económico, la familia, nuestros dones, el ministerio, lo que sea que usted considere valioso en su vida, no se lo ha ganado usted, simplemente nuestro maravilloso Dios no lo ha traído. ¿Verdad? Y Gedeón reconoce esta condición. ¿Verdad? Mi familia es pobre, ¿no? Mi familia es muy pobre. Y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, no solamente soy pobre, soy el más chico de, en la casa de mi padre. ¿No? También como un reconocimiento de mi falta de habilidades, mi falta de todo. Es un reconocimiento. Dios le dice que Dios, el ángel de Jehová, le dice que él eh, que él lo va a usar, ¿verdad? Allí le dice. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Varias veces pide señal Gedeón. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Sí? Eh, a mí me da la impresión que esta parte, después de reconocer nuestro pecado, como cuando Adán, ¿verdad?, reconoce su desnudez delante de Dios, o podemos reconocer nuestro pecado, ¿sí? Eh, Alguien tiene que morir, hermanos. No es que al reconocerlo tenemos que morir, sino nos damos cuenta que alguien tiene que morir. ¿Ok? O nosotros o alguien. Y en este caso, ¿verdad? Gedeón tuvo que ir y matar un cabrito. Tuvo que ir y matar un cabrito. ¿No? Es algo así como cuando usted y yo reconocimos nuestro pecado. Alguien tuvo que morir por nosotros, que es el Señor Jesucristo. Para, para sacarnos de esa condición de perdición eterna. ¿Ok? Eh, porque eh, eh, este es un sacrificio que viene después del reconocimiento de nuestro pecado. ¿Okay? Mire, cuando nosotros reconocimos nuestro pecado, en ese momento, y vinimos al Señor, ¿verdad? Y le pedimos perdón y, 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 y le aceptamos en nuestra vida, ¿verdad? Es el sacrificio de Cristo aplicado a nosotros. ¿Okay? Es entender que por su sacrificio somos salvos.
que por lo que Él hizo en la cruz, por su obra en la cruz somos salvos. Y es el reconocimiento que alguien tiene que morir. Cristo muere en nuestro lugar. Déjeme decirlo aquí, el cabrito muere en el lugar de Gedeón. Me da la impresión que aquí es algo así como ese sustituto, ¿verdad? Ese sustituto que debe sustituirnos para nosotros ser salvos, que en nuestro caso fue el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Gedeón reconoce su condición y viene a los pies del Señor. Y alguien tiene que morir. ¿Sí? Es un sacrificio. Y también es adoración, hermano. ¿Ok? Porque se lo presentó a preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándose lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, muchas cosas podemos de aquí, no me da el tiempo, porque los sacrificios se quemaban, no se cocían. Pero bueno, podríamos hablar de otras cosas, pero vamos a entender, es este proceso en donde, es más, aunque ya sea cristiano, cada vez que reconozco mi pecado y voy al Señor, voy a la cruz en realidad también. Voy a su sangre para el perdón de mis pecados constantemente. Por su sacrificio ahora yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Yo no puedo por mis propios méritos acercarme a Dios. El camino lo tuvo que abrir el Señor Jesucristo con su sacrificio. ¿Ok? Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Lo puso sobre una peña y le vertió el caldo, ¿no? Y así lo hizo Gedeón. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y los panes sin levadura, hermanos, apuntan al Señor, al Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, sin pecado. Y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. El fuego siempre nos habla de juicio, del juicio. Nuestros pecados fueron enjuiciados en la cruz, hermanos. Nuestros pecados fueron enjuiciados, ¿no? El Señor Jesucristo pagó como pecador por nosotros. Por nosotros fue hecho maldición, ¿verdad? En la cruz, para que nosotros fuésemos salvos. Y esto, el Señor Jesucristo recibió el juicio que merecíamos nosotros. Está mejor dicho así. Él recibió el juicio que merecíamos nosotros. Y es que, hermanos, no podemos ser usados si no pasamos por este proceso. Y también habla aquí de que aún ya siendo cristianos, hermano, es venir constantemente al Señor a limpiar nuestras vidas, para tener vidas limpias. Es también nuestra adoración a Dios, el reconocimiento de que delante de Él solo no podemos hacer nada, ni somos capaces, ni tenemos algo por lo cual podamos hacer algo. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebieseritas, ¿no? Y entonces ahora sí, la paz está hecha. Una paz permanente, porque dice, y hasta hoy sigue ahí ese altar, permanece hasta hoy. O sea, es una paz permanente. Ahora sí, la paz entre Dios y el hombre está hecha. La paz, estamos en paz el Señor y Dios, no por mí, sino por el sacrificio de mi Señor Jesucristo. La paz está hecha. Gedeón levantó un altar, ¿verdad? Y se llama Jehová Salom, ¿no? Permanece hasta hoy. O sea, Jehová Salom es, la traducción sería Jehová es paz, ¿ok?
y permanece hasta hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una paz permanente, hermanos, entre Dios y yo. Ya nada la puede turbar esa paz, porque ya el precio está pagado, ¿ok? El sacrificio está hecho, el precio está pagado, y ese sacrificio se aplicó a mi vida, ¿ok? Por ese sacrificio ahora yo puedo tener paz con Dios, y es una paz que va a permanecer. Ahora sí estamos listos. Primero tenemos que hacer la paz con Dios antes de ser usados por Dios. No, nadie puede ser usado por Dios si no está en paz con Dios. Eso es así. Entonces, primero tenemos que hacer la paz. Y la paz es solamente a través del sacrificio, a través de mi reconocimiento del pecado y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente así podemos hacer la paz con Dios. Y entonces el ángel le dice, ¿verdad? Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, eh, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Ahora viene ya hemos hecho la paz y ahora viene la siguiente. Ahora hay que derribar nuestros ídolos, hermano. Eh, en Manasés, ahí donde vivía eh, eh, Gedeón, ¿verdad? Se había infiltrado desde hacía tiempo la idolatría, ¿no? Algún día es muy interesante, porque um, yo me he preguntado cómo es que los hebreos, ¿verdad? Los de Israel, que vieron las maravillas de Dios, que vieron el mar abrirse, que vieron todas las maravillas, que además se lo platicaban generación tras generación, ¿por qué de repente, no? Sabiendo que Dios, Jehová de los ejércitos, era el Dios de Israel, de repente se iban a adorar a los Baales. Siempre ha sido un tema, déjeme decirlo por demás, eh, inquietante, ¿no? Yo como que a veces sería una buena, ¿cómo se llama? Sería una buena pregunta. eh, ¿Por qué? Y yo tengo la teoría, hermanos, que lo hacían sin darse cuenta. Mm, lo hacían sin darse mucho cuenta. Vamos a buscar allí en Jueces 8:33, 8:32. Sigue, todavía estamos hablando de Gedeón, ¿verdad? Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. O sea, se volvieron a prostituir. Y escogieron por Dios a Baal Berit. A Baal Berit. Ah, no sé si usted lo sepa, hermano, ustedes lo sepan, pero Baal Berit quiere decir el Señor de los pactos. El Señor de los pactos. Y ¿se acuerda? ¿Usted conoce un señor que se llama Marcos Witt? Que tiene una canción que se llama Dios de Pactos. Eh, Hermano, por favor, no estoy diciendo, y por favor, espero que no digan, el hermano Sosa dice que Marcos Witt adora al diablo. Por favor, se lo voy a pedir. No estoy diciendo eso, ni lo voy a decir, ni creo que eso sea así. Simplemente le digo con qué facilidad empezamos a pensar, como no leemos la Biblia, empezamos a pensar este tipo de cosas, ¿verdad? Vienen a nuestra mente este tipo de cosas. Yo siempre he dicho que Dios no es un Dios de pactos, es un Dios de un pacto, nada más. Dios no pacta con nadie, Dios no hace pactos con Juan de los Palotes, no. Dios es Dios de un pacto. Punto. Pero con qué facilidad podemos desviarnos. Mi teoría es que Israel, ¿verdad? De repente empezó a pensar, Baal quiere decir Señor, y el Señor, y el Señor de los pactos, y así se desviaban.
Esa es mi teoría, hermano. Y lo que hizo Baal, digo, lo que hizo Gedeón fue tirar los Baales, tirar los Baales, tirar sus ídolos. Ahora, hermano, eh, no podemos servir a Dios, ¿verdad? Si hay ídolos en nuestra vida. Eh, y a veces tenemos ídolos de piedra, aunque usted no lo crea. A veces tenemos ídolos de carne y hueso, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Pero los ídolos más sutiles son esos ídolos que tienen una cara de ser algo bueno, ¿no? A veces hay un ídolo que se llama mi profesión, un ídolo que se llama mi negocio, un ídolo que se llama mi trabajo, un ídolo que se llama la esposa, unos idolitos, a veces muy tiranos, que se llaman nuestros hijos, a veces unos ídolos eh, que son las cosas que yo merezco, ¿no? Mi descanso, mi eh, cosas que no son malas, hermano, ¿no? Mi ídolo el fútbol, mi ídolo los programas de televisión, mi ídolo las series, ¿verdad? Todo aquello, hermano, todo aquello, por pequeño que sea, por insignificante que sea, que está por encima de nuestro amor a Dios, hermano, es un ídolo. Nos gusta o no. ¿Ok? Todo aquello. Si Dios, eh, si hay algo que está por encima de Dios, si hay algo que amemos más que a Dios, si hay algo que eh, nos importe más que Dios, hermano, eso es un ídolo en nuestra vida. Así de simple. Y si Dios nos va a usar, simplemente tenemos que derribar esos ídolos. Tenemos que echarlos abajo. ¿Ok? Le dijo Dios, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Okay? Es, es el juicio a nuestros ídolos, pero es poner a Dios en primer lugar. Ese es el juicio a nuestros ídolos. Es poner a Dios en primer lugar. Antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que mi trabajo, antes que mi negocio, antes que nada, Dios debería de ser el primer lugar en mi vida. ¿Okay? Entonces, Dios trae a Gedeón hasta este punto, ¿verdad? A que reconozca como el primer lugar en su vida. Toda su adoración y su amor y todo lo que él es, ¿verdad? En primer lugar a Dios. Y, y Gedeón lo hizo así, ¿verdad? Puso a Dios en primer lugar. Puso a Dios en primer lugar. Eh, en primer lugar. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribada y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar a Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Ahora, sus compatriotas lo querían matar. Y hermanos, cada vez que nosotros pongamos en nuestro corazón poner a Dios en primer lugar, cada vez que nosotros querramos caminar hacia la consagración absoluta a nuestro Dios, cada vez vamos a enfrentar problemas y crisis. Eso es ineludible, hermano. Eso es completamente ineludible. Si usted o yo tomamos la decisión de servir a Dios
en primer lugar, de ponerlo a Él en primer lugar, de vivir una vida consagrada absolutamente a Él, hermano, vamos a enfrentar una crisis. O una crisis en el hogar, o una crisis en el trabajo, o una crisis invariablemente, hermano, usted y yo vamos a enfrentar una crisis. Eh, una vez hay un matrimonio ahí en la iglesia y llegaron de otra iglesia, ¿no? Entonces yo me enteré que el esposo en la otra iglesia daba clase, ¿no? Un buen hermano, ¿no? Buen hermano. Pero llegó a la iglesia y pues como que no le vimos muchas ganas de participar, entonces lo quise involucrar, entonces me acerqué a la pareja, al hermano y a la hermana, y lo invité a dar clase a él, ¿no? Ya eran miembros, ya se habían bautizado, no, perdón, los habíamos aceptado como miembros. Y le dije, oye, ¿por qué no te sumas a una clase? Y su esposa brincó en el acto. Ni se te ocurre invitar a mi marido porque no le voy a dar permiso. Dije, la volteé a ver como diciendo, no te estoy preguntando a ti, ¿verdad? Pero el Señor, gracias a Dios, el Señor tapó mi boca. Lo volteé a ver a él, volteé a ver a la esposa, ¿no? Y él, pues callado, y ella así ni se te ocurra porque no lo voy a permitir. Ah, caray, le digo. Y eso, dice, te voy a decir por qué, dice. Cada vez que Jorge se mete a dar clases, se mete a las cosas de Dios, se nos viene una de problemas y no estoy dispuesta. Así de ese tamaño. Eh, hermanos, así es, ¿eh? Digo, lo que le quiero decir es, no podemos decir, no, pues es que cada vez que me meto a las cosas de Dios hay problemas, ¿verdad? Y por eso no lo hago, ¿no? Claro que va a haber una crisis, claro que vamos a enfrentar problemas, pero como pasó aquí, ¿verdad? Dios nos va a ayudar a salir de esos problemas. Dios permite, hermanos, esos problemas para probar si es cierto que nuestra consagración es real. O sea, yo digo, Dios, te voy a poner en primer lugar y voy a caminar en primer lugar contigo, ¿no? Y entonces el Señor deja que los problemas lleguen y nos deja ahí el problema para ver qué tanto usted y yo esa decisión es real de seguirlo a Él. Para ver si es cierto que tenemos esa decisión. ¿Ok? Porque él nos va a librar de ese problema, Él nos va a sacar de esa crisis, eso téngalo por seguro, pero nos va a dejar allí un rato, el tiempo que sea necesario para ver qué tanta nuestra decisión de seguirlo y de obedecerlo es una decisión fuerte y decidida por estar con Él. ¿Qué tanto, hermanos, estamos decididos a caminar con el Señor? Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó el altar, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jorobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de Oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Y ahí está, hermanos. El Señor claramente libró a Gedeón, ¿verdad? Incluso por mano de su propio padre, ¿verdad? De su propio papá, ¿ok? Pero era una manera de ver qué tanta decisión, ¿sí? Qué tanta decisión, eh, qué tanta decisión tenemos de poner a Dios en primer lugar, ¿ok? Y a partir de aquí, es lo que va a hacer Baal, eh, Jerobaal o Gedeón, ahora le pusieron de mote, le pusieron de mote Jerobaal, ¿verdad? Que quiere decir contienda Baal contra él, pero es Gedeón. Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los avierecitas se reunieron con él. Una vez que hemos pasado esa crisis, ahora Dios nos va a equipar. Aquí Dios equipó a Gedeón con el Espíritu Santo. Dios
le dio el equipo necesario para la obra que iba a emprender. Así es que Dios nos da lo que necesitamos. Yo, cuando a veces invito a hermanos en Betel, ¿verdad? Cuando invito a hermanos en Betel y que les digo, hermano, ¿por qué no me ayuda con una clase? ¿Por qué no me ayuda a hacer esto? ¿Por qué no toma un programa, toma algo? Lo que sea que los invite a trabajar. Y cada vez que me dicen, ay, hermano, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no... A veces tiendo a molestarme, hermanos, pero nadie podemos, hermano. Nadie. Si no lo va a hacer por sus propias fuerzas. No me salga, y les he dicho, no me salga con esa falsa humildad. Es una falsa humildad. Nadie tenemos lo necesario para trabajar en la obra de Dios. Nadie, hermanos, ni yo ni nadie tenemos lo necesario para trabajar en la obra de Dios. Dios nos equipa para trabajar en su obra. Porque si usted me dice que hasta que usted sepa y aprenda y desarrolle habilidades para entonces servirle a Dios, hermano, vaya y siéntese porque se va a tardar mucho tiempo. Cuando me dicen, no, hermano, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo tampoco, hermano, yo tampoco. Nadie. Nadie tenemos ni las habilidades, eh, ni las habilidades, ni las cualidades, ni la inteligencia, nada, hermanos. Dios nos equipa. Dios nos equipa con el Espíritu Santo, Dios nos equipa con los dones, Dios nos da lo necesario para servirle. Así es que cuando usted lo invite, un pastor, un hermano, a trabajar en la obra y usted diga, es que yo no puedo, yo de eso no sé, dele gracias a Dios, hermano, porque así es como debemos llegar. Sin saber, Dios nos va a equipar. Dios nos va a equipar. Dios nos va a dar lo necesario, Dios nos va a dar los dones, Dios nos va a dar la sabiduría, tenemos al Espíritu Santo que ya no lo ha dado Dios, entonces Dios nos va a dar todo lo necesario para nosotros poder llevar adelante la obra que Él nos ha encomendado. ¿No? Ni usted ni yo tenemos ninguna habilidad, absolutamente ninguna habilidad. Digo, probablemente en su vida antes de ser cristiano usted era muy buena para algo. Tal vez usted era muy bueno para organizar, tal vez usted era muy bueno para dar clases en una escuela. Créame, hermano, eso no le sirve en la obra. Tal vez Dios lo tome y lo use, pero no le es sin el Espíritu Santo eso no le sirve para nada en la obra. ¿Ok? Dios lo tomará, Dios lo usará, ¿verdad? Dios lo aprovechará. Pero sin el Espíritu Santo, hermano, y sin ser cristiano, eso no le sirve, hermano. No nos sirve. Si usted estudió, tuvo estudios y gracias a Dios usted pudo ir a la universidad y conoce, hermano, se lo digo, tampoco le va a servir. Tampoco le va a servir, hermano. Entonces, seguramente no le va a servir. Y bueno, si ustedes siguen leyendo la vida de Gedeón, verá que combatió a los madianitas y los venció, ¿verdad? Dios lo confirmó, Dios le enseñó dependencia, Dios le hizo ver que los planes son de Él, ¿ok? Y, y, y usted va a ver lo que Dios hace. No, yo voy a llegar hasta aquí, hermanos, en la vida de Gedeón. Y me gustaría que esto lo motivara a usted a continuar eh, leyendo la vida de Gedeón, porque es una vida muy interesante, la vida de Gedeón. Lo voy a dejar hasta que Dios lo equipó. Como le digo, Dios lo confirmó, Dios le enseñó dependencia, Dios le enseñó que sus planes, pero que sus planes son de Él, de Dios. Pero solo quiero terminar con dos pensamientos. Primer pensamiento, hermanos,
Como les dije al principio, si usted lee y usted ve, todo empezó en Dios, continuó en Dios y terminó con Dios. Terminó en Dios. Quiere decir que nada depende de nosotros, hermano. Todo depende de lo que Dios hace en nosotros. Dios llamó a Gedeón, Dios llevó a Gedeón por este proceso, Dios confirmó a Gedeón, Dios llamó, equipó a Gedeón y todo terminó en Dios. Y usted me dirá, bueno, pues y yo de qué se trata, ¿no? Eh, ok, Dios hace todo, ¿verdad? Todo sube y todo baja. Entonces, quiero terminar con un pensamiento ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 11, ¿no? Versículo 32, para ver, ¿y Gedeón qué? ¿No? Porque además, si usted ve Gedeón, bueno, salvo que era un hombre hábil para la batalla, ¿verdad? Esforzado y valiente. La realidad es que no tenía mucho. Si lo vemos era hasta un poco miedosón en algunas cosas, ¿no? Era un poco inseguro, varias veces le pide al Señor, a ver, dame una señal, ¿no? Y luego también la señal del vellón, y así y luego dice, Dios lo hace bajar a los madianitas para que escuchara de los madianitas que realmente los iba a vencer. Lo que le quiero decir es que Gedeón realmente era un poquillo inseguro, ¿no? Así se ve por cómo reacciona que era un poco inseguro. Pero vea lo que dice de Gedeón la Biblia. En este Hebreos 11, mucha gente lo llama como ¿cómo le dicen? La galería de la fe, ¿no? O sea, así donde está el museo donde están los grandes de la fe. Versículo 32, aquí habló de José, de Abraham y de todos, que por la fe todo lo que hicieron, de Moisés, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, que fue el caso también de Gedeón. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fíjese, hermano, Gedeón es reconocido porque por la fe alcanzó las promesas. Porque por la fe. Por la fe. Esto, hermanos, es la parte clave en la vida de estos hombres y de Gedeón. Por la fe. Porque creyeron en Dios. Porque le creyeron a Dios. Porque estaban seguros, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos hombres de esta galería, entre ellos este Gedeón, alcanzó todo esto solo por la fe. Solo por la fe. Así es que, hermanos, guardemos esto, hermanos. Vivamos la fe. Creámosle a Dios. Creamos en Dios. Y entonces Dios va a usarnos como Él quiere. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Ha sido hermoso poder compartirles esta palabra. Lo estoy grabando, no estoy literalmente con ustedes, pero sé que cuando lo vean voy a estar con ustedes y es para mí un gusto saludarlos, aunque sea así por este medio, hermanos. Así es que buenas noches.